Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy. Qué bendición poder estar juntos, ¿no es cierto? Y no solamente juntos, sino en armonía. Si algo es importante es que podamos vivir juntos en armonía, como dice el Salmo 133. Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón, hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión. Donde se da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. ¿Cuántos quieren bendición y vida eterna? La bendición y la vida eterna estará siempre presente en nosotros, pero es muy importante que aprendamos a vivir juntos en armonía. Muchas veces nos toca estar juntos, pero en pleitos, celos, iras y contiendas y con muchas divisiones. Y si nosotros queremos ser personas bendecidas, tenemos que vivir en armonía. Ayer tuve la oportunidad de realizar 2 bodas y recordarle a los contrayentes que Dios estableció que el hombre deje a su padre y a su mujer y se junten en familia. Y dice que es necesario que se fundan en un solo ser. Ya no serán más 2, serán ¿qué? Una sola carne. Y ese es el secreto para poder estar en paz los unos con los otros, en armonía los unos con los otros. Es entender que no somos 2, ¿somos cuántos? 1. El poder de uno. Ya no son hombre y mujer, ahora son una sola carne. Cuando se olvida esa realidad y empieza la mujer a jalar por su lado y el hombre a jalar por su lado, empiezan a haber problemas. Tienen que ir juntos. Qué sabroso es sentarnos ante un plato de comida. Un bistec bien cocinado, o término medio, o 5 octavos, como a usted le guste, con un poquito de verduras, con un poquito de arroz, con un refresco de los favoritos suyos, rosa de Jamaica, horchata, llano ron. Qué sabroso. Y cuando yo me como ese plato de comida, ¿usted cree que en mi estómago la carne dice yo no tengo que ver nada con el arroz? O el arroz dirá yo no tengo que ver nada con las tortillas, o yo no tengo que ver nada con el refresco. ¿Qué pasa cuando ese bolo alimenticio es formado en nuestra boca, bien masticado y luego tragado adentro de nosotros? Ese bolo alimenticio, en mi caso, se convierte en el pastor de la frater. Allí ya nos es carne de res, ya no es arroz, ya no es verduras, ahora es el pastor de la frater. Lo mismo ocurre en el cuerpo de Cristo. Cuando en el cuerpo de Cristo entra una persona, sea indígena, sea ladina, sea blanca, sea negra, sea comunista, sea socialista, sea capitalista, cuando el Señor los toma, todos nos convertimos ¿en cuántos? 1. Cristo nos asimila a todos. Y por eso que estamos acá, siendo una gran diversidad en medio de la unidad. Dios transforma la diversidad y la pluralidad en la unidad. Somos uno. El
plan de Dios desde el principio es que seamos uno. Por eso estableció que Adán y Eva fueran una sola carne. Sin embargo, surgen problemas en la iglesia chica, que es la familia, y en la iglesia grande, que somos esta asamblea. Pero la voluntad de Dios es que convivamos juntos en armonía. Hace 37 años, cuando pensaba en el nombre de esta iglesia, pensamos en el nombre Fraternidad Cristiana de Guatemala, porque la palabra fraternidad es sinónimo de hermandad, de amistad, de amor. Por eso decimos que somos una iglesia cristiana para la familia, que proclama el amor de Dios, manifiesta el poder del Cristo resucitado y persevera en el orden dado en la Biblia. Si algo nos distingue es precisamente esa relación de amor que debemos tener unos con otros. Mire a su vecino y dígame si lo ama, aunque sea su marido. Tenemos que amarnos, tenemos que querernos, tenemos que ser amigos. No podemos permitir que vengan las divisiones. Maquiavelo se hizo famoso por su manera de tratar a las personas. Él estableció esa premisa que dice: divide y vencerás. Pero el pueblo unido, ustedes estaban en la manifestación, ¿verdad? El pueblo unido jamás será vencido. En las guerras mundiales se han dicho eslogans como este: las Américas unidas, unidas vencerán. La unión hace la fuerza. Y eso es clave para que podamos nosotros tener una iglesia poderosa, tener una familia poderosa, tener una célula poderosa. Tenemos que ser personas que nos esforzamos de todo corazón para mantener la unidad. Hoy temprano, como suelo hacer en mi Twitter, puse un tweet que dice: liderazgo es hacer que las personas se lleven bien y trabajen juntas para lograr algo. Ese es el liderazgo que tiene que ejercer un gobernante de una nación, un alcalde de una ciudad, un pastor de una iglesia, un maestro en una escuela, un padre de familia en un hogar. Liderazgo es hacer que las personas se lleven bien y trabajen juntas para lograr algo. Si nosotros necesitamos algo, es precisamente eso: llevarnos bien. ¿Por qué es tan común encontrar entre los cristianos en la misma iglesia divisiones? Es una lástima que ocurra, porque hay peleas y pleitos entre aquellos que declaran amar a Dios con todo el corazón y a su prójimo como a sí mismo. ¿Cómo es posible que exista esto? Hay cristianos que evaden a una persona con tal de no saludar. Van de compras al supermercado y de repente ven por allá a aquella persona a la que no les gusta ver, y rápido dan la vuelta y se meten a otro pasillo y andan buscando la manera de evadir a esa persona porque no les gusta. Como es el adagio aquel que decimos: yo lo mastico pero no lo trago. Y a veces nos encontramos con personas a las que decimos: yo la mastico pero no la trago. Le platicamos a veces forzaditos, pero no tenemos una buena relación. La falta de unidad entre los cristianos de una congregación no es algo nuevo. En la iglesia de Corinto se habían formado 4 divisiones, siguiendo a 4 líderes, siendo una de estas divisiones los que seguían a Jesús, muy espirituales entre comillas. 1 Corintios 1:10 dice: les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía. ¿Quiénes deben vivir en armonía? Todos. Y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar.
y en un mismo propósito. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero a que unos dicen, yo sigo a Pablo. Otros afirman, yo a Apolos. Otros, yo a Cefas. Y otros, yo a Cristo. ¿Cómo? ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? Hoy en día también se dan este tipo de divisiones. Ah, no, a mí me gusta, pero el pastor Juan. A mí me gusta el pastor Felipe. Yo prefiero a la pastora Andreina. Yo prefiero. Tenemos que tener cuidado. No podemos nosotros hacer divisiones en nuestra iglesia ni en nuestra familia. El apóstol Pablo desafió a los efesios a vivir de una manera digna de su llamamiento. En Efesios 4:1 comienza Pablo a escribir y dice: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Repito, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes y tolerantes unos con otros en amor. Así que nuestro comportamiento debe de ser digno del llamamiento. Nuestras relaciones interpersonales, en el trabajo, en la iglesia, en el ministerio, en la célula, en la familia, en nuestro matrimonio, tienen que ir acorde a la dignidad del llamamiento que hemos recibido. Vivir de una manera digna de nuestro llamamiento es ser siempre humildes. ¿Se acuerda cuando usted no tenía caites? Era humilde, pero luego ya andaba con caites y ya se creía la gran cosa. Si se baja el calcetín, ahí va a encontrar todavía la marca del caite. ¿Por qué es que a veces nos enorgullecemos? Simplemente porque ya andamos con caites. ¿Se acuerda cuando andaba a pie? ¿O andaba en autobús? Ah, sí. ¿Por qué ahora que ya tiene carro ya no es tan humilde como era antes? ¿Qué pasó? De repente el escalar en la posición socioeconómica nos hace descender en nuestro grado de humildad. Ah, ¿se acuerda cuando usted para ver el sol hacía como aquel campesino que miraba la ubre de la vaca y daba la hora? Se hizo famoso. Llegaban muchos a preguntarle la hora y él movía la ubre de la vaca y daba la hora. Hasta que alguien le dijo: mire, ¿y cómo hace usted para saber la hora moviendo la ubre de la vaca? Digo, es que yo muevo la ubre porque así miro el reloj de la catedral. Pero a veces, como ya tenemos un reloj fino, nos creemos la gran cosa. Nosotros, dice la Biblia, tenemos que aprender a ser siempre ¿qué? Humildes. Ande a pie, ande en carro, tenga mucha plata, usted tiene que ser siempre humilde. Sepa solo leer y escribir, sea un graduado de la escuela secundaria o un graduado de la universitaria, usted tiene que ser una persona siempre ¿qué? Yo he aprendido que en la vida la verdadera grandeza está en la sencillez. La gente que es grande es una gente sencilla, es una gente humilde. Puede convivir con los ricos y puede convivir con los pobres. Puede convivir con los de su raza y puede convivir con los de otra raza. Porque es una persona siempre ¿qué? Humilde.
Usted no se crea la gran cosa. Dígale a su vecino, no se crea la gran cosa. Si al fin y al cabo usted y yo somos creados del polvo. ¿De qué creó Dios a Adán? Del polvo. Ay, usted se cree la gran cosa porque es blanco. Sí, es tierra blanca. Usted se cree la gran cosa porque es café. Sí, es tierra café. Usted se cree la gran cosa porque es negro. Sí, es tierra negra. Cuando usted se muera, lo que se va a convertir es ¿en qué? Polvo. Así que mira alrededor, aquí hay todas las clases de polvo que puede imaginar. Al fin y al cabo, usted puede llegar a ser el más rico del cementerio. Si no me cree, llame a su abogado, yo le firmo, asegurando que usted se va a morir y asegurando que no se va a llevar nada. Estos relojes, anillos y todo que usamos, nos los van a quitar los parientes por razones sentimentales. No se crea la última Coca-Cola en el desierto, ni la mamá de Tarzán. Siempre humildes. El orgullo es un repelente de personas. Cuando usted es una persona orgullosa, ¿se le acerca a la gente? No. ¿Por qué? Porque lo ven a usted que altanero, engreído, se cree la gran cosa. Y aún dentro del mundo espiritual, allá porque usted tiene una iglesia con 300 miembros, ya se cree San Pablo. Usted tiene que ser siempre humilde y codearse con todos con humildad. Por eso Jesucristo dijo: aprendan de mí que soy manso y ¿qué? Humilde de corazón. Si algo tenemos que aprender en la vida es a ser mansos y humildes de corazón. Así tengamos centavos de la bolsa o millones en el banco, tenemos que aprender a ser humildes. Porque todo lo que tenemos, así como vino, se puede ir. Un día de estos nos puede pasar la historia de Job, que siendo el más rico de toda la comarca, llegó a ser el más pobre de toda la comarca. Teniendo el más grande número de hijos, se quedó sin ni uno solo. Teniendo una esposa muy contenta porque tenía plata, se le volvió un aguijón. Tenemos que tener humildad. Hemos dicho que el orgullo como la humildad son como el perfume. Usted se echa el perfume y usted no lo siente, pero los demás. Mire, pastor, ¿qué loción usa? Me dijo un día una señorita que estaba atrás. Ni me acuerdo, le dije. Uso la que me regala y se me acaba uno y saco otra. Siempre pasan por la censura de mi esposa, porque si a ella le gusta me la pongo. Porque yo no me la siento, pero ella tiene que aguantarme todo el tiempo. Como aquel que decía que usaba 7 machos, solo que uno de los 7 se había muerto. Así como el perfume, usted no lo siente, pero los demás sí. Lo mismo pasa con el orgullo y la humildad. Usted no lo siente, pero los demás sí lo perciben. Vivir de una manera digna de nuestro llamamiento es ser siempre humildes, es ser amables. Una persona amable es una persona agradable. Recuerdo un rotulito que ponían en algunas tiendas allá por mi barrio que decía: es agradable ser importante, pero es más importante ser agradable. Dígale a su vecino: sea agradable. Sobre todo si es su mujer, dígale: sea agradable. Hay quienes caminan como que fueran intocables. Sí, mi estimado hermano. Me recuerdo a aquel joven estudiante de la Biblia que le tocó predicar un día en la iglesia principal de su denominación.
Y él le contó a todo el mundo que él iba a predicar, invitó a sus amigos, invitó a sus familiares. Él se creía la gran cosa y dijo: voy a dar el mejor mensaje de mi vida. Preparó todos sus argumentos, todos sus diccionarios y sus comentarios, y se subió al púlpito, pero como que era Billy Graham, Luis Palau encarnado, G. Ávila en persona, Jorge López. Sube creyéndose la gran cosa. A medio mensaje se le olvidó lo que estaba diciendo. Se le trabó todo. Tuvo que llamar al pastor viejo que viniera a sacarle las castañas del fuego. Subió el pastor y resolvió el asunto. Terminó y al final le dice el pastor al jovencito que cuando terminó de predicar, por supuesto, ya no bajó igual que subió. Bajó todo, con la cola entre las patas, escondiéndose de todos los invitados. Y le dice el viejo predicador: si hubieras subido como bajaste, hubieras bajado como subiste. Porque la Biblia dice: el que se exalta será humillado, pero el que se humille será exaltado. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando sea tiempo. Sean amables. Lo contrario a la amabilidad es la rudeza. No se excuse en declararse asertivo, llamar pan, pan y vino, vino, porque puede ser un asertivo rudo o un asertivo amable. Usted se comporta de manera digna de su llamamiento si en su trato con los demás es amable. Un día estaba yo en una actividad muy importante en el extranjero y se me acerca un gringo al quien yo no conocía y me dice el gringo: Pastor Jorge, usted y yo vamos a ser amigos por siempre. Sí, súbase el zipper. Sí, dámelo. ¿Le ha pasado a usted que está delante de la gente y se le bajó el zipper? Aquí en Guatemala dicen: tiene la farmacia abierta, pero delante de todo el mundo, ¿eh? Y usted es todo chiviadón ahí. Usted tiene que hacerle ver a la señora: usted está con una señora que tiene la blusa abierta. ¿Qué va a hacer usted? Mire, señora, no sea indecente, hombre. Usted tiene que ser amable con la señora y de una manera amable decirle que tiene la oportunidad de cerrarse la blusa antes que la critiquen todas las viejas de la iglesia. Entonces, amablemente usted le dice: señora, esto y esto pasa. La Biblia dice que debemos decirnos la verdad unos a los otros, pero decirnos la verdad en amor. Dígaselo como que si usted fuera. Imagínese que usted está con una persona a la que usted respeta mucho y de pronto esa persona estornuda y le queda una cosa verde aquí. ¿Cómo va a hacer usted para decirle a esta persona que ahí le quedó eso que le salió? Ya todos tocándose la nariz, ¿verdad? Usted puede hacerlo de una manera que lo avergüence o puede hacerlo de una manera amable y quedar bien con la persona. Usted se mete la mano en la bolsa, se saca un Kleenex y le dice: mire, permítame, le voy a quitar esto aquí. Lo quita, y ahí agarra el gran bodoque y lo tira a la basura. ¿Necesitamos ser amables? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Vamos a ir a una fiesta, le dice un joven al otro: sí, pero yo no tengo traje para ir a la fiesta, yo te presto uno, le dice. Y en la fiesta, ya que estaban ahí bailando y alegres en la parranda, le dice: mira, vos nada más te encargo que no me vayas a ensuciar mi traje vos. ¿Era amable eso que dicen ustedes? Por supuesto que debería cuidar el traje de no ensuciarlo, pero el otro se sintió mal, ya se le arruinó toda la fiesta. Al mes hubo otra fiesta. Le dice: vos vamos a la fiesta, vos.
No tengo traje, vos. Te presto el mío. No, pero vos me avergonzás en público. Te prometo que no te vuelvo a avergonzar en público. Aceptó el traje prestado, se fueron a la fiesta. A media fiesta le dice al otro: vos ensuciá el traje, mano, no tengas pena. Vivir de una manera digna de nuestro llamamiento para guardar la unidad es ser pacientes. La paciencia se refiere a nuestro comportamiento ante las personas que son hostiles con nosotros. El impaciente rápido se enoja, y en cualquier relación el que se enoja pierde. Y piensa en vengarse y destruir a su oponente. Usted se comporta de manera digna de su llamamiento cuando en su trato con los demás, incluyendo los que no muy le caen por bien por la actitud que manifiestan, usted tiene que ser paciente. Sí. ¿Tiene usted algún pariente que toda la vida se anda gloriando de sus cosas y ufanando de sus cosas y haciéndolo sentir a usted chiquito, ignorante, inútil? ¿Qué tiene que ser usted con ese pariente? Paciente. Sí, necesitamos paciencia. Eso era lo que pedía Kiko a sus vecinos, que no me tienen paciencia, decía. Nosotros tenemos que tener paciencia. ¿Cuántos maestros hay aquí? ¿Hay algunos maestros? Sí, hay varios maestros. Sí. Los maestros saben que entre sus alumnos hay algunos alumnos brillantes que en un 2x3 agarran las cosas. En un 2x3 entienden cualquier fórmula matemática o aprenden a leer rápidamente. Pero hay otros alumnos a los que hay que tenerles ¿qué? Paciencia. Usted tiene que tener con ese alumno con dificultades de aprendizaje un poco de ¿qué? Paciencia. Usted contrata gente para que trabajen en su empresa y hay gente que rápido va a captar los procedimientos, la filosofía de la empresa y van a ser productivos y van a ser eficientes, pero hay otros a los que hay que tenerles ¿qué? Paciencia. Cuando usted está lidiando con personas, necesita comportarse con dignidad del llamamiento que Dios le ha hecho. ¿Y ser qué? Paciente. Bueno, usted tiene hijos. ¿Son iguales todos sus hijos? Algunos son muy hábiles para unas cosas, otros son hábiles para otras cosas, pero no todos son hábiles para todas las cosas. ¿Y qué tiene que hacer usted con su hijo? Hay algunos de sus hijos que se sientan a la mesa y en un 2x3 devoran toda la comida. Casi que tienen que orar todos a la par de ese hijo suyo, imponiéndole manos a su comida, porque se desaparece en medio de la oración. Pero usted tiene otros hijos que cuando se sientan a comer, comen un bocadito y se les va el pájaro, se distraen, se bajan de la silla, van a jugar. ¿Qué tiene que hacer usted con ese hijo? ¿Agarrarlo, abrirle la boca y ensartarle la papa encima? ¿Qué tiene que tener? Paciencia. Tenga paciencia. Pronto va a aprender. En la vida nosotros necesitamos paciencia. Y cuando usted se arma de paciencia, usted está viviendo dignamente de acuerdo al llamado que el Señor nos hizo. Vivir una vida de manera digna de nuestro llamamiento es ser tolerantes. Tolerar a una persona a pesar de que no estemos de acuerdo con su opinión y su forma de conducirse. Hay cosas que no nos parecen de los demás. Respete a los demás y sea tolerante con las diferencias que puedan mostrar. Sopórtelos. Por algo dice la Biblia, sopórtense los unos a los otros. Tenemos que soportarlos.
Mire a su alrededor. ¿Nos peinamos todos igual? No. Algunos ni nos peinamos. Un día un anciano de la iglesia me dice: pero ya vio, pastor, me dice, ese grupo musical, mire qué pelo el que tienen usted. Hasta aquí le llega pajón ahí de pelo. Y le dije yo: mire hermano, le dije yo, prefiero no hacer comentarios porque pueden pensar que es envidia. Tenemos que ser tolerantes. Hay quienes se peinan de un modo y otros de otro. Aquí en Guatemala se puso de moda aquel peinado que le llamaban mango chupado, todo parado para arriba. Yo ni sabía que era el moco de gorila. ¿Cuántos han oído hablar del moco de gorila? Sí, a lo mejor usted se llenó de moco de gorila. Tenemos que ser tolerantes con la gente, porque todos somos diferentes. Tolerante. Recuerde que Efesios 4:3 dice: esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Repito, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. En la unidad no hay bandos. Les leí 1 Corintios 1:10, donde estaban unos siguiendo a Apolos, otros a Cefas, otros a Pablo, otros a Cristo. No, todos tenemos que mantenernos unidos. Después de todo, ¿qué es Apolos y qué es Pablo? Dice 1 Corintios 3:5. Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer, según lo que el Señor le asignó a cada uno. Yo sembré, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuentan ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. En nuestra vida es muy fácil formar bandos y causar así divisiones. A veces en las familias se sientan en un extremo de la mesa un bando, en el otro extremo de la mesa el otro bando, y en medio la abuelita con Alzheimer. No hagamos bandos, ni en la familia, ni en la escuela, ni en la iglesia. En la unidad no hay distinción de personas. Durante la época de la iglesia primitiva, los gentiles, las mujeres y los esclavos eran rechazados y marginados por los cristianos judíos, hasta que Pablo les hizo ver que debido a Cristo ahora todos somos uno. Colosenses 3:11 dice: en esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. ¿Está Cristo dentro de un cristiano negro? ¿Está Cristo dentro de un cristiano blanco? ¿Está Cristo dentro de un cristiano rico? ¿Está Cristo dentro de un cristiano pobre? Sí. Por eso es que no debemos nosotros causar divisiones ni provocar bandos en la iglesia. La unidad se promueve con un esfuerzo continuo de nuestra parte. La palabra esfuércense en este contexto se puede describir también como procurar con diligencia, procurar con mucho deseo, hacer todo lo posible por, o procurar activamente. El esfuerzo del que estamos hablando es un esfuerzo continuo. ¿Cuántos han tratado de bajar de peso alguna vez? Todos, ¿verdad? ¿Cuántos saben que eso cuesta? Bajar 1 libra cuesta. Bajar 1 onza cuesta. Subirla es más fácil, ¿verdad? Pupusas, hamburguesas, plátanos fritos, grasas, helados. Es fácil. Y por eso decían: ese pastor está tan gordo que ya no se acuesta a la cama, se desparrama. Bajar de peso cuesta. Y eso requiere un esfuerzo. Un esfuerzo de un día, de otro día, de todos los días. Esfuerzo. Y cuando usted ya bajó las 120 libras,
Hace poco vimos con mi esposa el documental de una señora que se llama Mayra Rosales. Búsquelo, fácil, solo ponga Mayra Rosales y le va a aparecer ahí en internet. Una mujer que llegó a ser la mujer más obesa de todo el mundo. Solo llegó a pesar 1,100 libras, media tonelada y pico. Se vio en un juicio terrible porque un sobrino que le dejaron para que ella lo cuidara se murió. Pues investigaron que se había muerto porque la mamá del niño le había dado un golpe en la cabeza tan duro que él causó la muerte. Pero lo que me interesa de esta Mayra Rosales es que finalmente logró bajar a 220 libras. ¿Cree que fue fácil? Y para el marido no fue fácil. Bañar a una señora de 1,100 libras no es fácil, cuesta. Llevarnos bien entre nosotros tampoco es fácil. Por eso Pablo dice, esfuércense, porque a usted yo sé que a veces le dan ganas de ahorcar a su mujer, pero esfuércese por amarla y perdonarla. Señora, yo sé que usted a veces se ha quedado con el frasco de matar ratas en la mano para echársela al caldo de su marido, pero yo le digo hoy, esfuércese en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. No peleemos entre nosotros, perdonémonos. Más vale hacerse el loco y pasar por alto la ofensa que por darse por ofendido usted se truene a su marido. Es muy importante esforzarnos en guardar la unidad con todo nuestro corazón. Colosenses 3:12 dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen. Si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Pablo, hablando a los colosenses sobre ese mismo asunto, termina diciendo, por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, el vínculo de la paz, el vínculo del amor. No solo se requiere de todos los miembros de una congregación de un esfuerzo continuo, sino que también nazca del corazón. Solo el amor por Dios y por nuestro prójimo puede llevar a sacrificarnos por mantener la paz. ¿Qué precio tiene la paz? Pregúntele usted a una persona muy rica que no puede dormir porque la están persiguiendo. Sí, se llenó de millones, pero lo están buscando para capturarlo y someterlo a juicio. Usted puede ser una persona muy rica y no vivir en paz. Usted puede ser una persona muy rica y tener en su corazón muchos cargos de conciencia por las injusticias y los engaños que ha cometido. Lo ideal es que usted sea una persona muy rica y que vive en paz. Pero si usted no es muy rica y vive en paz, dele gracias a Dios, porque la paz es fruto del Espíritu Santo de Dios. Cuando estamos en paz con Dios, tenemos la paz de Dios. Anoche llegué a mi casa. Cansado de todas las actividades del día, y aunque algunos de mis compañeros de viaje me decían hay que ver la pelea de Mayweather y Pacquiao, yo llegué más noqueado que Pacquiao. Me dije, yo mejor me acuesto. Me acosté a eso de las 9:30. Ya no vi a Mayweather ni a Pacquiao. Por lo que entiendo, ganó Mayweather y Pacquiao pues no quedó noqueado, pero yo me acosté, me dormí inmediatamente hasta que sonó el despertador hoy a las 5:30 de la mañana. Y es porque dice la Biblia que a su amado dará Dios el sueño. Eso no justifica que usted se duerma aquí en la iglesia. Pero cuando usted tiene paz en su corazón, usted duerme ¿cómo? Tranquilo. Mi esposa me decía ayer, ¿no oíste los
los cohetes que hubo anoche. No. Qué dicha, ¿verdad? Yo conozco gente que pasó el terremoto de 1976 tan dormida que ni se dio por enterada. Qué envidia, ¿verdad? Viva en paz. La Biblia dice: el que nada debe, nada teme. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Tenemos que tener nosotros la voluntad de esforzarnos por vivir en paz. ¿Qué acciones demuestran nuestro esfuerzo por mantener la unidad? Tome nota. Número 1, hable palabras que unan y no que dividan. Eso es muy importante. No hable cosas que dividen. Si usted sabe que cuando suena el carro suyo entrando a su casa, su esposa le dice a sus hijos: aguas, aguas, que ahí viene el enano mental. ¿Qué va a sentir usted? Que su esposa no lo respeta, que su esposa no lo ama, y sus hijos por ende van por ese camino. Así que hable palabras que unan y no que dividan. Evite toda conversación o grupo donde lo que se hace es generar división. Segundo lugar, pase por alto la ofensa y sea tolerante con los demás. Pase por alto la ofensa. Es mejor hacerse el loco a veces, mejor hacerse el sordo a palabras necias. Oídos sordos. Usted va con su carro por una avenida importante de su ciudad y de pronto alguien lo atraviesa y le hace una maniobra que lo asusta a usted. ¿Qué debe hacer usted en ese momento? ¿Acelerar el carro y alcanzarlo y maltratar a esa persona? Déjelo que se vaya, y cuando lo encuentre volcado más adelante, pídele a Dios misericordia para esto. Hágase el tonto. Yo les he dicho una y otra vez a los jóvenes de la iglesia: si alguien le saca a su mamacita linda en la carretera, considérense huérfanos. ¿Por qué tienen que reaccionar? Sí, recuerdo el caso de un hombre que iba con su esposa y sus hijos un día entre semana, y de pronto un taxista pasó por allí y no sé qué le hizo. La cosa es que él se bajó con su pistola en la mano. El taxista se quedó sentado en su lugar en el carro, y cuando él llegó y le alegó y le iba a disparar, el taxista le disparó también. Los dos terminaron en el hospital. Perdieron un riñón uno, el otro perdió no sé qué, y todos perdieron la admiración y respeto de su familia. Pase por alto la ofensa. Si usted es corto de estatura, alguien le dice sapo, hágase el tonto. Al fin y al cabo, cuando haya que recoger algo, usted le va a hacer el favor a él. Sí, yo estuve de jovencito trabajando en una empresa que vendía enciclopedias, y el gerente era un señor de corta estatura, y me dice: aquí los altos no triunfan. A las 2 semanas estaba yo renunciando porque estaba vendiendo tanto que le dije: si sigo vendiendo así, ya no voy a dedicarme a predicar el evangelio. Mire, hermano, no se ofenda. Yo tuve un maestro que cuando pasó lista en el primer día de clases ahí en la Escuela Normal Central para varones, leía el nombre de cada alumno y le ponía un apodo: Juan Pérez, vos serás cara de chupete. ¿Saben qué me puso a mí? Ya se me olvidó. Pase por alto la ofensa y sea tolerante con los demás. Pida perdón a otros cuando no esté viviendo de una forma digna de su llamamiento. Usted no ha sido amable, usted ha sido grosero, ofensivo, pida perdón. Además, busque a las personas en lugar de evadirlas. Ore porque Dios transforme su manera de pensar y su carácter. Ore por la persona con la que ha tenido problemas. Y concluyo leyéndoles Lucas 11:17. Jesús, hablando a sus oyentes, dice: como Él conocía sus pensamientos, les dijo:
Todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y una casa dividida contra sí misma se derrumbará. Una casa dividida contra sí misma, ¿qué? ¿Usted no quiere que se derrumbe su familia? Entonces, esfuércese por guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Sea humilde, sea paciente, sea tolerante, sea amable. Pongámonos de pie. ¿Creen que vale la pena esforzarnos por ser amables con todos? Sí. Ayude a levantarse a su compañero o compañera, tal vez le cuesta. Sea amable. El día de hoy traemos 6 libros que te ayudarán en tu relación familiar, en tus finanzas y en tu ministerio. Si necesitas consejos para el cuidado de tu matrimonio, tus hijos y tu hogar, te recomendamos Alas para tu familia y Escuela para Padres. Si lo que buscas son consejos prácticos sobre mayordomía y finanzas a nivel personal, familiar y empresarial, Fórmulas Bíblicas para Prosperar y Alas para tu Economía. Y si eres un líder eclesiástico que busca ideas y estrategias bíblicas para bendecir tu congregación, pregunta por el libro Mantenga su iglesia viva. También te recomendamos Cómo desperdiciar tu vida al máximo, un libro que muestra las múltiples formas en que las personas desaprovechan las oportunidades de disfrutar la vida y la forma en la que tú puedes evitar caer en ello. Cada libro ha sido escrito por el Dr. Jorge H. López y recogen su experiencia como esposo, como padre de familia y como pastor de la Frater, una congregación de más de 15,000 miembros, la cual ha sabido administrar aplicando los principios bíblicos que le han conducido al éxito. Encuentra estos libros hoy en tu librería de preferencia. El mejor legado es eterno, no material. Por eso brindamos Diplomado en Teología Básica, aulas con proyectores interactivos, programa totalmente bilingüe, TOEFL desde cuarto bachillerato, 3 laboratorios modernos de computación, área con juegos de 578 metros cuadrados, un gimnasio de 642 metros cuadrados y amplio parqueo interno. Esto y más es Liceo Frater, educación que trasciende a la eternidad. Llámanos al 2243-2100 o visítanos en liceofrater.edu.gt. Esperamos que logre poner en práctica este mensaje de edificación y bendición para su vida. Comuníquese con nosotros al PBX 502-2243-2243 o escríbanos a nuestro correo electrónico info@frater.org o visítenos en nuestra página de internet www.frater.org, Ciudad de Guatemala.